El día de hoy vamos a hablar de, yo le puse aquí como título, el Mar Rojo y tu vara de autoridad. Así lo titulé, el Mar Rojo y tu vara de autoridad. Vamos por favor a Éxodo 14. Éxodo 14, los versículos 13 a 16. Éxodo 14, 13 a 16 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, fíjense bien lo que dice, hermanos, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esa es una palabra profética que estaba dando Moisés, ¿verdad? En ese momento. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar. ¿Cómo? Seco. Por el medio del mar seco. Yo creo que si nosotros no fuésemos creyentes, o si nos contaran esta historia fuera de un contexto cristiano, duraríamos mucho, como muchas gentes, inclusive gente docta, ¿verdad? Piensan que esto no fue real. Creen que esto fue una historia solamente. Y no. Esto es un hecho verídico que sucedió hace muchos años, pero que hoy Dios nos quiere recordar nuevamente para decirnos que hoy puede abrirse ese mar. El mar que esté delante de nosotros, ¿verdad? Como cualquier obstáculo para impedir la bendición de Dios. La libertad de los hijos de Dios, hermanos, es una molestia para los enemigos, o para el enemigo, ¿verdad?, que tenemos nosotros como cristianos. Satanás trabaja arduamente y es un estratega especialista, ¿verdad? Y aún a pesar de que sabe que él está derrotado, lucha hasta obtener su objetivo: desanimar al cristiano, mostrándole ese mar rojo delante de nosotros como un obstáculo para vencer. Satanás siempre, hermanos, va a estar luchando y va a poner muchos elementos alrededor nuestro para impedir que usted crea lo que el Señor le ha dicho que va a recibir. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y encontramos promesas dadas por Dios a la iglesia, otorgadas para nosotros, hermanos, como un regalo de su amor y su misericordia. Y nosotros dudamos, no solamente porque ya está un temor presente o existe incredulidad, sino simplemente porque no le creemos a Él esa palabra. Y como número 1 yo puse, bueno, tu poderosa palabra, o la fe como esa poderosa palabra, ¿verdad? Yo te he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Vayamos por favor a Lucas 10. Lucas 10. Gracias. Lucas 10, 19. Ahí va. Dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este es un pasaje que Jesús estaba dando a sus discípulos. Si nosotros recordamos, hermanos, un poquito los versículos anteriores de Éxodo, nosotros podemos ver en Éxodo cómo el pueblo, antes de que viniera un libertador
para ellos, que era Moisés, y los rescatara del yugo de Egipto, ¿verdad? De Faraón. Ellos clamaron por un libertador. Ellos pidieron ayuda. Yo le voy a pedir rápidamente que separe esa cita que yo le estoy dando ahorita en Lucas y regresemos rápidamente a Éxodo, porque yo quiero resaltar unas cosas que nosotros a veces hacemos igual que este pueblo, el de Éxodo 14. Regresamos rápidamente, hermanos, porque es muy interesante lo que dice la palabra. Moisés en el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo le dice al pueblo: no temas, estad firmes. Es importante, hermanos, que cuando tú estés pasando por prueba, cuando tú estés pasando, que estés a punto, que tengas una prueba delante de ti, representada como el mar rojo, ¿verdad? Vamos a ponerle el mar rojo. Puede ser una enfermedad, un problema en familia, una situación económica, una lucha interna, una situación con tu pecado, con tu forma, con tu actuar, que no has podido dejar eso. Y se represente como ese mar rojo. El Señor te promete estar contigo si tú vas con Él y le pides ayuda. Pero generalmente cuando tenemos el mar rojo delante de nosotros, como un gran enemigo, como una situación que para ti es imposible de resolver, muchas veces actuamos como el pueblo. Y yo le voy a pedir que se fijen rápidamente en los versículos anteriores del capítulo 14, donde dice, en el versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. Fíjense las palabras que salen de la boca de un grupo de gente que está negativa, que está reacia a creer los milagros que ellos ya habían visto con las plagas dentro de Egipto. Antes de salir de Egipto, Dios hizo muchos milagros a través de la vida de Moisés. Y fueron representadas a través de las plagas, y luego cómo Dios fue liberando al pueblo y no tocando al pueblo de Dios solamente a los egipcios, ¿se acuerdan? Entonces, a pesar de que el pueblo había visto las maravillas de Dios, en el momento que se tiene otra prueba, ¿cómo actúa el pueblo? Fíjese cómo actúa y lo que dice. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros, fíjese bien, no había sepulcros en Egipto. Ellos ya estaban, ¿qué? Con esa confesión. Ellos ya estaban diciendo que ellos iban a morir. Fíjese la declaración de las palabras de este grupo de personas que habían visto los milagros, las maravillas y el poder de Dios manifestado a través de la vida de Moisés. ¿Que no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? O sea, Dios les estaba dando ya la libertad que ellos habían pedido. Ellos habían pedido libertad, hermanos. Pero a la hora del conflicto, a la hora de la lucha, a la hora en que se enfrenta ante algo difícil, la gente se siente. No solamente tiemblan las piernas, no solamente te bloqueas mentalmente, no solamente vienen pensamientos, sino hay declaraciones de pesimismo, declaraciones de fracaso, peor aún, declaraciones de muerte. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque dentro de las iglesias nosotros mismos caemos en ese gran error de que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles se nos olvidan las promesas de aquel que todo lo puede. Y lo que quiere Dios hoy, hermanos, es que quitemos esa
forma de pensar, porque son estructuras, son pensamientos que se albergaron quizás por muchos años. Son, muchos dicen, mapas mentales, conceptos mentales, estructuras, códigos que están ahí, que son negativos. Por eso muchas veces estamos tan valientes en nuestra vida cristiana. Por eso a la hora de la prueba empezamos, y no es el problema llorar, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Que eso es como un descanso para nosotros. Bueno, el hombre también puede llorar, pero ¿verdad? Como siempre dicen que los hombres no deben de llorar, y eso es también arraigado culturalmente, esa frase mal impuesta a los varones, y que el hombre no debe de llorar. Pero ¿por qué no? Si son seres humanos, y las lágrimas y esos sentimientos fueron puestos ahí para sacar, ¿verdad?, el dolor y el sufrimiento. Si Jesús mismo lloró enfrente de la tumba de Lázaro por esa gran amistad que había, y verlo ahí dentro de la tumba, ¿por qué nosotros no podemos o no debemos más bien llorar? Es una forma de catarsis, es un desahogar, es un sacar. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, también caemos en esa trampa del diablo? Y vemos, como lo decíamos la semana pasada, un gran problema. Tan grande vemos el problema que a Dios lo vemos pequeñito. Y es muy triste saber que la iglesia caiga en esas mismas trampas del diablo, cuando la iglesia tiene todo poder, toda autoridad sobre toda fuerza del diablo, que es el pasaje que vimos nosotros en Lucas 10, versículo 19. Por eso Moisés en los siguientes versículos le vuelve a decir a la gente: no temas, porque los egipcios que tú estás viendo ahorita ya no los vas a volver a ver. Qué palabra tan tremenda. Pero Moisés sabía lo que había hecho Dios a través de su vida. Ahora bien, hay algo muy interesante en Éxodo, hermanos. Lo que Dios le dice a Moisés, porque llegó un momento en que Moisés se para orar a Dios, cuando Dios ya le había dicho que caminara. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué oras? ¿Por qué oras a mí? Ordénale al pueblo que camine. Y esto es muy interesante para la fe, hermanos. Tu poderosa palabra de fe, la palabra que esté en nuestros labios, o que está en nuestros labios, hermanos, es importantísima para que nosotros podamos ver el milagro realizado. Ellos no podían ver el milagro, ellos ya se sentían muertos, ellos se sentían derrotados, porque simplemente empezaron a albergar esos pensamientos de duda, de temor y de incredulidad. Llegó un momento en que llegaron, yo creo, a paralizarse y a reclamarle a Moisés que por qué salieron de Egipto. El salir de Egipto, hermanos, representa muchas cosas. El salir de Egipto representa salir de su estado y forma de pensar, su estilo de vida pasado. El salir de Egipto representa su forma negativa de pensar, su forma equivocada de actuar o de pensar. No solamente representa la ciudad de los ídolos para aquellos que salimos de una iglesia, de una familia no cristiana. Por ejemplo, aquí dentro de todos nosotros hay gente que salió de familias no convertidas. Por ejemplo, mi familia yo no vengo de una familia cristiana. O sea, yo no vengo de una cristiana. Muchos de ustedes quizás es igual. A ver, levante su mano todos aquellos que no nacieron en una cristiana. Muchos. A veces pensamos que el salir de Egipto representa esa vida. El salir de esa vida, no solamente de la vida idólatra, no solamente salir de Egipto significa salir de esa tierra idólatra que representa Egipto, y Dios nos lleva a un lugar diferente. No, también de nuestra forma, de nuestra manera de pensar, hermanos, de nuestro estilo y nuestras conductas, nuestras costumbres, nuestros estilos de vida. Porque muchas veces, hermanos, a veces no son pecados.
en el sentido de robar, de matar, de adulterar, de todo eso, sino son estilos de vida que echan a perder nuestro futuro y no disfrutamos el presente porque son actitudes mal enfocadas. Entonces eso representa en Egipto. Yo le voy a pedir por favor que vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra, someteos. ¿Qué significa someteos, hermanos? A Dios, someteos pues a Dios. En que usted y yo, como iglesia, no vamos a hacer lo que a usted le parece o lo que a mí me parece. Hace semanas atrás nosotros hablábamos de que antes de nosotros de hacer nuestros planes, es importante decirle a Dios cuáles son los planes que tú tienes para mí, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para mí en esta semana? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en este mes? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en este año? Muchos de nosotros estamos con grandes expectativas por este año. ¿Cuántos de ustedes tienen expectativas para este año? Muchos de nosotros hemos escrito planes y proyectos y metas para este año. Estamos expectantes. Pero eso, hermano, no viene solo. Tenemos que pedirle a Dios dirección. Cuando nosotros nos sometemos de esta manera a Dios, Dios empieza a mandar de esa sabiduría, de esa inteligencia, de esa revelación, de ese consejo de Dios. Y entonces podremos nosotros caminar seguros a través de esta semana, a través de este mes, a través de este año. En nuestros trabajos, hermanos, esto no es independiente del trabajo secular. Dios te va a favorecer delante de tus jefes. Dios te va a bendecir delante de aquellos con los que estás ahí. Dios te va a favorecer con aquellos que trabajas a tu alrededor. Y si el enemigo intentara algo contra ti, Dios se va a encargar de salvaguardar tu vida. Amén. Por eso es importante someternos a Dios. El someternos a Dios es importante. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá ¿de quién? De nosotros. Someteos a Dios, hermanos, y resistid al diablo. ¿Qué significa resistir, hermanos? Lo que hizo el pueblo en Egipto fue lo contrario de resistir. Ellos vieron al enemigo y en lugar de pararse firmes como lo estaba haciendo Moisés, fue lo contrario. Por eso, cuando ellos ven los carros, cuando ellos ven el ejército, empiezan a intimidarse. ¿Quiénes son los ejércitos que están alrededor tuyo? ¿Qué son los ejércitos alrededor tuyo? ¿Qué simbolizan los ejércitos? Lo que está alrededor tuyo. Que lo ves grande, que lo ves imposible de vencer, que lo ves dificultoso para quizás brincar. ¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? Los caballos. ¿Sabes que el pueblo, cuando empezó a ver, como ellos no tenían nada de esto, pues eran esclavos? Imagínense, han de haber estado flacos, debiluchos. Claro, a lo mejor pudiéramos decir, oye, pues tenían una fuerza porque trabajaban algo, sí, cierto. Pero también se alimentaban mal y los golpeaban mucho porque eran esclavos. Los hambriaban. Entonces, comparado con el ejército y comparado con las armas y comparado con la gente que tenía Egipto, pues ellos eran como chapulines. Entonces, al ver lo grande del ejército, ellos se sentían pequeños. Por eso ellos empezaron a declarar palabras de pesimismo. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando nosotros vemos delante de nosotros un problema y lo vemos de esta magnitud de Dios? ¿Se acuerda de los milagros que Dios ha hecho en su vida atrás? ¿Se acuerda que Dios lo ha librado de la muerte? ¿Se acuerda que Dios le ha suplido y que no lo va a dejar perecer en este año? ¿Se acuerda que Dios ha sido su proveedor, su sanador, su libertador, el guardador de su vida, su escudo, su fortaleza? Eso es lo que Dios quiere que hagamos este año, hermanos, que no caigamos en la
lo que quizás caímos el año pasado, y que eso nos hace ser débiles y no conquistar lo que está delante de nosotros, sino conquistar lo que está enfrente de nosotros. Santiago 4:7 nos dice de esta manera. Ahora vayamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, señorita, capítulo 5, 7 y 8. Echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién es? Sobre Jesús, hermano, sobre Jesucristo. Echa toda tu ansiedad. Traes ansiedad. Estás ansioso por algo. Estás inquieto por algo. Te han dado una noticia que te ha mantenido inquieto. Has visto cosas en tu casa. Has visto cosas en tu trabajo que te mantiene inseguro, inestable, inquieto. Echa toda esa ansiedad sobre Él. Porque si echamos toda esa ansiedad sobre Él, ¿qué dice la palabra? Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, no vamos a perecer, no vamos a caer en trampa del diablo. Aunque sea muy grande lo que se vea, aunque sea muy fuerte lo que se vea, aunque se vea muy dificultoso. Porque tú no lo vas a hacer ni en tus fuerzas, ni con tus capacidades, ni con tu experiencia, ni porque eres hombre, ni porque tengas estrategias, nada. Tú no vas a vencer eso por tus habilidades, por lo que tú eres. Por eso el Señor dice, echa toda esa ansiedad que te está consumiendo, que no te deja dormir, que se te va el sueño. Esa ansiedad que sientes, échala sobre Dios. Deposítala. Dice en el versículo 8, sed sobrios. ¿Saben qué significa ser sobrios? Más los hombres saben qué es eso, ¿verdad? Y no porque piense que andan ahí, ¿verdad? Y si andan ahí, por ahí, pues tengan mucho cuidado porque no les va a ir nada bien. Pero el estar sobrios, hermanos, espiritualmente es estar vigilando, estar oyendo, observando, cuidando, ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice algo muy interesante: al cual resistir firmes. ¿Qué significó en el pueblo de Egipto? Perdón, en el pueblo hebreo, los egipcios, el león rugiente andaba buscando a quien devorar, encontró una forma de entrar al corazón del pueblo y lo intimidó. Y por haberlo intimidado, hubo declaraciones de palabras negativas y pesimistas. Ya habíamos hablado, hermanos, que es normal que usted de repente el corazón le lata de más, que llore por algún problema. Es natural, hermanos, tenemos que sacarlo, no es reprimirlo. Dios nos está diciendo esto. Es normal y Dios puso sus emociones para que las sacáramos. El problema de nosotros como cristianos es que dudamos de que Dios es real. En ese momento nos nublamos, se nos nubla la mente y no actuamos con fe. Ese es el problema. Lloramos y nos quedamos llorando y no clamamos a Dios y no echamos nuestra ansiedad en Dios. La seguimos cargando. Ese es el gran problema de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general, del cristiano. Habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero bueno, todos estamos en un proceso. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos avanzando y que no cometamos las fallas que hicimos el año pasado en cuanto a duda. Ahora, yo voy a mencionar rápidamente versículos. Si alguien está anotando para que lo anote, no vamos a entrar en ellos. Pero miren lo que tenemos en Cristo. Entre muchas otras cosas, tenemos cosas importantes. Somos más que vencedores. Romanos 8:37. Usted y yo somos más que vencedores. Otra de las cosas que somos en Dios es más Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo. Segunda de Corintios 2:14. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si
dice que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece firme. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso también lo tenemos en el Filipenses 4:13. Y también anote por ahí Colosenses 1:11. Y otra de las cosas importantes que tenemos en Él, y vosotros, y ese versículo me gustó mucho, y vosotros, yo estoy completa, vosotros estáis completos en Él. Usted está completo en Él. Por eso es bien importante aprender la palabra, hermanos. Por ejemplo, este versículo a mí me encantó porque quiere decir que yo no necesito nada. Yo no tengo por qué estar buscando cosas fuera de Dios. Porque Cristo lo reúne todo. Muchas de las personas usan, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Si no traen ropa nueva, si no traen ropa de marca, no se sienten felices. Y esto habla de una gran inseguridad, hermanos, de una falta de valor, de estima, porque no es ni la marca, no es ni la ropa, no es la casa, no es el carro. Sí es cierto, te sientes feliz, te sientes como que contento porque andas usando, porque traes un iPhone, ya no traes un BlackBerry, ya no traes o sea, que los BlackBerry para muchos, o sea, es un buen teléfono y no es comercial, ¿verdad? Pero como que buscamos más y más porque eso te trae satisfacción. Y eso es una carencia de identidad. Pues gracias a Dios y gloria a Dios que tiene los recursos que puedas comprar un teléfono, tener un carro de tal agencia. Gloria a Dios, Dios bendice. Y dice Dios que sus riquezas en gloria son para nosotros. Gloria a Dios. Y si has trabajado para tenerlo, bendito sea el Señor. Pero si no lo tienes, no tiene por qué venir la tristeza a tu corazón. Ese es el gran problema de nosotros como humanos. En lugar de pensar y recordar que yo estoy completa en Él. Yo soy completa y yo soy porque Él es Dios, porque Él es mi Padre. Él me ha dado una paternidad. Si yo necesito a un Padre y un amor del Padre, yo lo tengo a Él. Y yo puedo recurrir a Él. Yo estoy completa. Ustedes están completos y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Ahora bien, hermanos, después de saber que tu poderosa palabra de fe es importante, que la tienes que declarar, para que usted recuerde que ya no tiene que, cuando venga de repente el mar rojo, recuerde que usted no debe decir palabras negativas. O chin, de repente, por ejemplo, esas expresiones, hermanos, no me gusta cómo se oyen. De repente se nos salen, ¿verdad? Porque se nos pegan. Pero cuidado con esas expresiones. O de repente los jóvenes que de repente están usando mucho ya las redes sociales, que es un buen elemento y una buena medio, pero úselo para cosas benéficas, hermanos. De repente se encuentra uno, aunque no quiera y ni se quiera meter a sus, de repente de verdad que llegan a nuestros Face o correos, es muy triste ver expresiones y dices tú, hijo, yo de la iglesia, o sea, son de mis jovencitos, o sea, ¿por qué dicen palabras o expresiones como esa que acabo de decir? O sea, no necesitamos decir ese tipo de expresiones, hermanos. Hay mucho vocabulario mexicano precioso que nosotros podemos usar y omitir esas palabras. Y cuidado con las frases que usamos. Cuidado. Es cierto que los jóvenes a veces usan cierto lenguaje, pero háganlo. Tampoco les vamos a pedir que anden con aguas largas, ¿verdad? Y pelo lavado y sin maquillarse y llegar a los extremos. O sea, de decir versículos bíblicos, ¿no? O sea, usted puede decir palabras como joven si hay un vocabulario juvenil. El punto aquí es cuidado con esas palabras, tienen que cuidar las palabras. Ese es un paréntesis, hermanos. Creando tu propio milagro. A través de las palabras que usted diga, nosotros podemos crear. Y cuidado con, no se vayan a malinterpretar, ahorita lo vamos a explicar. Y nosotros podemos crear nuestro propio milagro, que era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. ¿Por qué llamas a mí si yo ya te saqué? Tú ya oraste, tú ya me pediste, yo ya hice los milagros en Egipto.
dice, y usa tu vara. Tu autoridad fue ganada para ti por la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Colosenses 2. Yo le voy a pedir por favor que vayamos rápidamente a Colosenses 2, del 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados o en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, cuando venga el enemigo a tratar de intimidar, hermanos, recordemos que todas esas cosas negativas que estaban en contra nuestra, hermanos, que nos hacían pensar negativamente o que nos hacíamos sentir que ahora ¿quién me va a ayudar? Eso ya fue clavado en la cruz. Por eso yo les decía hace unas semanas también que la salvación, hermanos, no es únicamente la salvación. Ese es el gran problema a veces cuando desconocemos la palabra. La salvación, hermanos, el que haya venido Jesucristo a morir en la cruz, no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino vino a librarnos de nuestras maneras de pensar, de nuestras maneras de actuar, de nuestras formas de conducta equivocadas, pero también, hermanos, de nuestras miserias emocionales, de nuestros estados miserables de vivir y de concebir la vida. Cuando Dios dice que Dios es vida, que Él vino a darnos vida y no una vida miserable, de enojo, de ira, de odio, de resentimientos. Por eso, hermanos, dice la palabra que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Porque la vida sin Cristo, hermanos, es una vida tremenda. Los que sabemos qué es eso, que venimos de una vida no cristiana, de familia, pues ya probamos las dos vidas en ese sentido. Y bueno, algunos cristianos que también, ¿verdad?, se dicen cristianos y no practican, o más bien pisan las dos tierras, ¿verdad? Entonces, el vivir sin Cristo, hermanos, pues vives con resentimientos, vives con amarguras, vives con falta de perdón, vives con críticas, con burlas. Los que están en Cristo, hermanos, dice la palabra, nuevas criaturas son. No solamente por la salvación de sus almas, sino por las formas de comportarnos. El que está en Cristo tiene cambios, hermanos, y se tienen que notar. Los cambios son de adentro hacia afuera. Acuérdense. Usted no disfruta la vida porque usted le echa la culpa a fulano de que su vida es triste, porque fulano tuvo la culpa, fulana tuvo la culpa. No, hermanos. Usted va a disfrutar la vida porque Cristo la ha hecho diferente. Usted va a disfrutar la vida porque su vida es diferente en Cristo. Y bueno, ese es otro punto que tratar más adelante. Entonces, creando nuestro propio milagro, nos depende mucho de las palabras que salen de nuestra boca. Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, para reforzar el versículo anterior, aboliendo, fíjese bien, abolir, destruyó. Es como si agarráramos un papel, hermanos, o más bien eso fue lo que hizo el Señor. Un papel, y lo que hizo Cristo a través de su sangre, y usted al recibirlo, hizo esto. Ya no hay nada en contra suya, hermano, si Cristo vive en su corazón. El enemigo ha destruido lo que estaba en contra suya, ha abolido,
ha destruido, ha cancelado lo que el diablo podía entonces agarrar y recordárselo a usted hoy. Usted puede recordar de lo que Cristo ha hecho en la cruz con usted. Pero acuérdese del texto anterior que también mencionamos: someteos a Dios. Usted también tiene que aprender a llevar esa vida sometida a Dios, para que entonces la bendición de Dios no encuentre ningún obstáculo para que llegue con usted. Moisés descubrió esta verdad cuando Dios le dijo que dejara de estar parado allí y orando, y que le ordenara las aguas que se retiraran y que se quitaran para que pudiera haber el milagro. Jesús le dijo también a los discípulos cómo manejar esas montañas que se alzan delante de todas nuestras jornadas, hermanos. Montañas de pecado, de enfermedad, de sufrimiento, de escasez, de miseria, de miedo, de incredulidad, de enojo y de ira. Lucas 18. Lucas 18. ¿Cuántos de nosotros repetimos la frase o hemos oído: es que yo así soy? Es que yo así soy, ¿y qué? No, hermanos. Nada de que así soy y qué. El primero que sale lastimado y herido somos nosotros, cuando usted toma esa actitud. Por eso la vida en abundancia no la vemos, ¿verdad? Por eso a veces le decimos a Dios: Señor, tú dices que me vas a dar vida y vida en abundancia. Es que no depende de Dios, hermanos. Que no hacemos viva la palabra de nosotros y no queremos quitar de nosotros, o sea, no queremos sacrificar, no queremos pagar. Fíjese, hace muchos años yo tuve a un maestro profeta, fue mi mentor por unos años, y él me dijo un día, nos dijo a los estudiantes: yo tengo que orar mucho y yo tengo que pasar mucho tiempo en oración, porque mi alma, fíjese bien, porque mi alma es muy fuerte. Si entendemos lo que significaba para él eso. Mi alma, mi carne, mi voluntad, mis emociones siempre se quieren anteponer. No quiero que me ganen, quiero que me conozcan como soy. No soy dejado, no soy esto. ¿Y sabe quién? El yo, ¿verdad? ¿Y quién sale lastimado, hermanos? ¿Quién ha salido lastimado de todo eso, de ser así como somos? La verdad, no os hagas. Nosotros. Y luego fracturamos la relación que hayamos tenido con aquella persona con la que nos confrontamos. No se trata de quién es mayor, hermanos. Por eso Jesús, su forma y su estilo con la gente era no de enseñarte mi poder, yo sé quién soy. Es enseñarte a ti tu condición. Es enseñarte a ti que tú necesitas de mí, que tú necesitas de Dios, que tú necesitas ser transformado y cambiar. Por eso dice: yo he venido a darles vida, despertar de una muerte espiritual, pero no solamente una vida común, de que te rías o disfrutes un vestido nuevo y que cuando ya sientes ese viejito ya estás triste, o vas a una fiesta y estás alegre mientras dure la fiesta, pero se acaba la fiesta y sigues con tu tristeza y tu amargura, tu rencor. Lo que hace Cristo: yo te he venido a dar vida y vida en abundancia, que aunque no tengas fiesta, aunque no tengas vestido nuevo, aunque no tengas calzado nuevo, no importa, tu corazón sigue siendo feliz y contento y alegre, porque el que trae y satisface el corazón del ser humano, hermanos, es Cristo, no son las cosas. Por eso es de adentro hacia afuera la felicidad, no es de las cosas que están alrededor mío. Cuando tú haces eso, hermano, es triste, porque siempre vas a estar buscando el vestido nuevo, siempre vas a estar buscando algo novedoso para estar feliz, o como mucha gente afuera lo hace, tiene que irse a ciertos lugares a tomar ciertas cosas, porque si no hay felicidad. Y eso es lo que Jesús vino a romper, a destruir. Entonces, creando nuestro propio milagro, hermanos. Habla la palabra, di la palabra.
el mar rojo. Ahora di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Di la palabra. ¿Por qué esta persona le dice solamente di la palabra? Hermanos, en la palabra usted tiene autoridad y tiene poder. Hermanos, esto no es una repetición de la Biblia. La palabra de Dios es viva. Amén. La palabra de Dios es creativa. Dios le dice a Moisés, ¿por qué oras a mí? Háblale al mar. Toca el mar. Ordena al pueblo que camine. Los milagros, hermanos, muchas veces no vienen porque usted no ha dado ese paso. Si nosotros no enfrentamos aquellos temores, el temor va a seguirte persiguiendo toda tu vida. Si usted no enfrenta ese temor, hermanos, y se va a seguir escondiendo, si usted no enfrenta aquello que le embarga temor y angustia y no lo deja dormir, y de repente es feliz, pero de repente recuerda aquello, y de repente surge en su mente o en su corazón y no disfruta, y entonces siempre va a traer tristeza. La felicidad que entonces tiene es momentánea. Y qué triste, hermano, porque vamos caminando por la vida y vamos arrastrando esa tristeza, ese dolor, porque no hemos enfrentado aquello que nos provoca dolor, temor o miedo. Y entonces usted no descubre que fue sencillo y queda sencillo derrotar, porque no es bajo su autoridad, es bajo la autoridad de Dios que Dios le ha dado a usted. Por eso la palabra de Dios, si usted no cree que tiene poder, simplemente no va a tener poder, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? A diferencia de Moisés. Estos egipcios que ustedes están viendo hoy no los van a ver. ¿Cuáles son los egipcios que usted tiene hoy? Que lo persiguen y que lo intimidan. ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Qué circunstancia? ¿Qué situación? Dios llama a aquello que no es como si fuese. Romanos 4:17. Vamos a ver Romanos, ese pasaje vamos a verlo en Romanos 4:17. Hermanos, este año es un año muy especial. Bueno, todos los años y todos los días, ¿verdad? Pero muchos cristianos estamos esperando grandes cosas para este año. Y yo les saco esta palabra para usted. Este año es un año especial para la iglesia, es un año especial. Ciertamente van a venir muchas cosas, hermanos. Y antes de creerle a los mayas, la iglesia tiene que creer la palabra. Y antes de creer en los anuncios televisivos, mediáticos, tenemos que creer lo que dice la palabra. Miren, vamos a escuchar gente que hasta milagros van a hacer. Pero usted tiene que tener oído sensible. Y como ahorita escuchábamos en un pasaje bíblico, ¿verdad? Que tenemos que estar velando, llorando. Porque dice que aún los escogidos pueden ser engañados o van a ser engañados si nuestros oídos espirituales no están atentos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero con eso, la iglesia, si realmente confía y espera en el Señor, aquellos que han esperado, fíjense bien lo que le digo. Y yo le pido ahorita que si usted lo recibe, usted lo va a recibir. O sea, si usted lo cree, lo va a recibir. Va a haber cosas, hermanos, que se quedaron estancadas en su vida y que no, aparentemente no fueron contestadas. Este año Dios le va a contestar. Este año Dios le va a responder. Este año Dios le va a dar el milagro. Este año Dios le va a responder en aquello que usted estuvo orando. Y yo esto lo he recibido, hermanos, y lo creo. Cosas que usted quiso hacer y no hizo. Cosas que Dios le había prometido y no, aparentemente Dios no le contestó. Dios sabe por qué. Pero hoy, en este tiempo,
tenemos enfrente, hermanos, sí va a ser liberado, va a ser derribado, va a ser destruido. Pero tenemos la carne, hermanos, nuestra carne tiene el problema de irse tras la incredulidad. Es importante meterle a esta carne palabra de Dios, que es la que nos va a despertar a la fe. Es importante meterle a la mente palabra de Dios, porque esa palabra es viva. Y entonces esa palabra va a crear, si está viva, va a crear. Recuerda la semilla es vida. Cuando usted la siembra, cuando usted la sacrifica, cuando usted la entierra, aparentemente nadie la ve, pero está dando y produciendo vida dentro de la tierra. Va a traer un fruto. Así es nuestra vida y nuestra oración, hermanos. Jesús refiere que no había visto tanta fe cuando este hombre le dice: solamente di la palabra, solamente di tu palabra. Conocía con quién estaba hablando. Solamente Jesús, tú di la palabra. Jesús ya nos ha dado su palabra, hermanos. Los milagros están aquí ya escritos. Su palabra es esta, la que usted tiene todos los días ahí en su casa. Imagínense, hermanos, que usted le diga al diablo siempre, todos los días, palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a tratar de desanimarlo y a decirle a usted que toda la vida se va a tomar ese medicamento, que toda la vida va a tener ese problema, porque ya el doctor fulano de tal, especialista en esto, dijo y decretó que usted iba a estar atado a ese problema. ¿Cómo es posible, hermanos, cuando nosotros tenemos una palabra que es vida? Usted declara la palabra a este territorio. Este es un territorio del Espíritu Santo, hermanos. Su vida es el territorio, es el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí hay vida, hermanos, no hay muerte. No hay muerte, no hay escasez. Dios da vida a los muertos, según el pasaje de Romanos 7:17, en su contexto, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto es lo que yo quiero resaltar para terminar. Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Es el mismo pasaje paralelo de Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza, hermanos, de lo que se espera. La certeza de lo que se espera es pues la fe que tú tienes, que ha sido depositada en ti. Esa fe dice, tiene la certeza de lo que se espera. El problema es que la fe no la hemos acrecentado, hermanos, no la hemos trabajado. Estamos oyendo más lo que dice mi vecino, la televisión, la radio, los periódicos, y toda esa información hace que lo que Dios ha sembrado en mí se apague. Lo que Dios ha sembrado en mí se apague y no fructifique, le siga creyendo a eso. Cuando Dios dice, yo te he dado la palabra. Avanza, cree solamente. Solamente cree, porque el que cree todo le es posible. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Otra versión dice, Dios llama a la existencia. Fíjense bien lo que dice esta versión. Dios llama a la existencia las cosas que no existen. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Cómo Dios no puede deshacer un cáncer? ¿Cómo Dios no puede deshacer un problema en tu cuerpo? ¿Cómo Dios no puede? ¿Usted cree que Dios puede poner un órgano
que hace los milagros. Dios llama a la existencia las cosas que no existen. Dios llama a hacer lo que no existe, es otra versión. Dios llama a esas cosas que no son como si fuesen. Y por último, el valor de la palabra de Dios. La iglesia tiene que darle valor a la palabra de Dios. Yo tengo que darle valor a la palabra. Si usted y yo no le damos el valor a la palabra, entonces usted no espere recibir o no espere contestadas sus oraciones, porque usted no le da valor a la palabra. Pero si usted le da valor a la palabra, espere recibir el milagro. Amén. Así como todos somos conocidos por las palabras, hermanos, que pronunciamos y decimos, así Dios se da a conocer a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes escucharon esa triste noticia y vergonzosa noticia de ese hombre empresario, creo judío, ¿verdad? Que le dio la vuelta al mundo, ese video de cómo golpeó a un empleado, ¿verdad? Quería cambiarle una llanta de su coche, creo, algo así. ¿Cuántos vieron esa noticia? ¿No? Poquitos, muy poquitos. Pues no me acuerdo cómo se llama este señor, pero es un judío, ¿verdad? Pertenece más bien al grupo judío que vive en México. Y este señor, pues muy prepotente, ¿verdad? Golpeó a un empleado de ese edificio, porque vive en un departamento de un edificio, y lo pescan en un momento, se la cámara, cómo maltrata físicamente, le rompe dos dientes y no sé qué más daño le hizo en la cara, y pierde el trabajo el pobre muchacho también. Y lo peor de todo es que lo golpea tanto, aparte de las palabras que dice. Tremendo vocabulario, y luego después lo pescan diciéndole, insultándole a un jefe policíaco también, diciéndole palabras impronunciables. Ese hombre se dio a conocer por qué, por sus palabras. Usted es conocido por sus palabras. Dios quiere que usted pronuncie en este año palabra de Dios. Amén. Dios quiere que pronuncie ante todo lo que usted enfrente palabra de Dios. Y esa palabra, hermanos, usted la tiene fácil para adquirir todos los días en su casa. Así como nos comemos bien rico nuestros postres, nuestros platillos favoritos, disfrute la palabra. Porque no solamente es delicia para nuestros huesos, es medicina. Vamos a ir a un versículo bíblico, San Juan 1, del 1 al 3. San Juan 1, del 1 al 3. San Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos por favor al Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre.
Algo que descubrí hace poquito, hermanos, que me llamó mucho la atención, que quizás ustedes ya saben. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, sabemos que esa es una arma, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. El nombre de Jesús como la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le da la autoridad a Adán de ponerle nombre a los animales, es porque Dios le estaba dando ya la autoridad sobre todas las cosas a Adán. Por eso es importante que nosotros sepamos en quién estamos creyendo, en ese nombre, hermanos, porque dice que en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, que dice se doblará que toda rodilla en los cielos y en la tierra. Imagínense, hermanos, usted tiene el nombre de Jesucristo a su favor. Usted tiene el nombre de Jesucristo a su favor. Así que recuerde que el nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Entonces la palabra, hermanos, de Dios es importante porque ella da vida. La muerte y la vida, hermanos, están en el poder de nuestra boca. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, dice que tendrá calamidad. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá ¿qué? Calamidad. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Por eso yo les decía ahorita, para aquellos que usan mucho las redes sociales, traten de usar esos medios, muchachos, para bendecir, para dar palabra. Hay mucha gente que se está convirtiendo a través de las redes sociales. Me estaba diciendo ahorita, que es la encargada de poner el texto todos los días en el Face de la iglesia, que ya ha habido personas que están dando gracias y que están escribiendo, dándoles gracias porque están recibiendo mucha bendición a través del texto que todos los días se están poniendo, todos los días. Entonces, hermanos, es bien importante porque no tenemos ni siquiera idea de cuánta gente puede accesar a esos medios nuestros y recibir palabra y recibir bendición. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustia. Hermanos, por eso es importante la declaración de la palabra. Aquellos que dicen, no, pues ¿para qué lo hago? No, pues ¿para qué voy? No, pues mañana. Hermanos, ese es el fruto que usted va a recibir. ¿Para qué me reconcilio si ya sé cómo es? ¿Para qué le pido perdón si ya sé cómo me va a contestar? Y todo, hermanos, es estar posponiendo y estar diciendo cosas negativas. Pues si tú haces lo que tú crees, eso es lo que tú vas a recibir. O más, se lo ponemos a Dios. No, ya le he pedido tanto. Ya le he pedido tanto a Dios por esto. No me va a escuchar. El hombre será saciado del fruto de su boca. Proverbios 12:14. El hombre será saciado del fruto de su boca. ¿Qué es lo que nos dice Dios en esta mañana, hermanos? El mar rojo y tu vara de autoridad. Y lo voy a pedir que se ponga. Terminamos.